Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema: debemos ser responsables. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. Y en esta parte de la enseñanza hoy, mis amados, estaremos viendo las leyes de las ofrendas expiatorias, pero no las vamos a tomar todas, solamente vamos a tomar una como ejemplo. Y estas ofrendas expiatorias se hacían en el templo, pero podemos decir que hoy no hay templo, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver cómo es que este mandamiento funciona hoy día, mis amados. Y estaremos viendo las leyes de esta ofrenda expiatoria de hoy, que se hacía en el templo y ante el pueblo hebreo con sus 12 tribus, mis amados. Pero debemos entender, disculpen, pero seguimos un poco afónicos. Pero debemos entender, mis amados, que en este tiempo había un santuario, ¿verdad? En este tiempo estaban en el desierto, Moisés estaba recibiendo las diferentes leyes y Moisés estaba repitiéndoselas al pueblo para que el pueblo entendiera la ley. Y entonces tenemos que entender que estas ofrendas se realizaban por el transgresor y los sacerdotes que hacían el ritual de las ofrendas, cualesquiera que fueran, mis amados. Pero sí debemos entender que hoy día no hay un templo en Jerusalén donde se puedan hacer estas ofrendas, mis amados. Por lo tanto, este mandamiento está vigente. Yo les tengo que comentar, mis amados, que ritualmente este mandamiento no está en función. Escuche bien esto. Ritualmente este mandamiento no está en función por la ausencia del templo en Jerusalén hoy día. Pero la próxima pregunta sería: ¿qué parte de este mandamiento debemos seguir en este caso para entonces asumir nuestra responsabilidad como creyentes en el Eterno? Así que vamos a tomar esto y lo vamos a desarrollar. Esta pregunta es muy importante, mis amados, porque cuando hay mandamientos como estos donde su función es en el templo de Jerusalén, mis amados, sí hay algo que debemos respetar y considerar, y es el principio de este mandamiento. Discúlpeme. Nosotros podemos seguir el principio de este mandamiento y eso hace que esté vigente. ¿Cómo vamos a ver esto, mis amados? Muy sencillo. Vamos a considerar el principio de este mandamiento que vamos a darle lectura en estos momentos, y debemos tener claro algo muy importante. Y es que aun cuando no hay templo en Jerusalén, sí hay un Dios que todo lo ve y lo toma en cuenta. Entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer con nuestras transgresiones? Que no sabíamos que estaba mal actuar de cierta u otra manera, de cierta forma u otra manera. No conocíamos ese mandamiento.
Vamos a tomar un ejemplo muy sencillo en esta enseñanza, mis amados. No sabíamos actuar de cierta manera, pero nuestra culpabilidad está en juego y Dios lo toma en cuenta. Vamos a ver lo que el Eterno nos quiere enseñar hoy a través de su Torá. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Vaikra, el libro de Levíticos, capítulo 5, versículos 17 y 18. Y si un alma peca, ponga atención en esta porción. Y si un alma peca haciendo cualquiera de las cosas que no deben hacerse según los mandamientos del Eterno, y que no sepa que es culpable de transgresión, mire lo que dice: responderá por su iniquidad. Traerá entonces al sacerdote un carnero sin mácula del rebaño con tu valuación como ofrenda de culpa, el cual hará expiación respecto del pecado cometido por error, y de tal modo el pecador quedará perdonado. Esta porción nos enseña una ley muy importante a la que debemos prestarle atención, mis amados. En resumidas cuentas, vamos a tomar un ejemplo muy sencillo. No sabía que estaba mal hacer la acción de tomar lo que no es mío. Usted, póngase en su imaginación eso. Usted está cometiendo el delito de robar. ¿Ok? Y dice uno de los mandamientos: no robarás. ¿Verdad? Y esto es un delito y por lo tanto una transgresión a la ley del Eterno. Porque los mandamientos dice: no robarás. Pero, como tú eres extranjero, quizás no conoces las leyes, pero ¿eres inocente de este pecado? La respuesta es no. Miremos lo que dice el versículo 17 nuevamente. Y si un alma peca, haciendo cualquiera de las cosas que no deben hacerse según los mandamientos del Eterno, y que no sepa que es culpable de transgresión, responderá por su iniquidad. La voluntad, escuche bien, la voluntad del Eterno dice que aunque no lo sabías, eres culpable. Y tienes que responder por tus actos. Tienes que responder por tus actos que transgredieron la ley. Ah, Cris, pero no hay templo. ¿Qué hago? Mis amados, ritualmente, nosotros todas las comunidades creyentes, tanto los habitantes de Israel como los que estamos en la diáspora, estamos impuros ritualmente, mis amados. Pero debemos ser valientes y debemos esforzarnos, porque robar es un asunto moral. Y ahí sí, este mandamiento entra en función. Si usted no sabía que robar era malo, que lo dudo, usted está transgrediendo una ley. No robarás. Pero Cris, ¿qué hago si no hay templo? Pues mire, mis amados, esto es tan sencillo. Esto yo creo que se lo han dicho a sus padres, a ustedes o a sus abuelos, con los valores. Y esos valores son Torah. Entonces podemos aprender de que quizás hemos hecho Torah desde
mucho tiempo y sin nosotros saberlo. Vamos a tomar esto tan sencillo, este ejemplo de robar, que es una ley que está vigente en los mandamientos del Eterno y que hay que respetar. Como yo dije hace un momento atrás, la voluntad del Eterno dice que aunque no lo sabía, eres culpable y tienes que responder por tus actos, o yo tengo que responder por mis actos, porque hemos transgredido la ley. Entonces, ¿qué hago si ritualmente nosotros estamos impuros, mis amados? Pero debemos ser valientes y debemos esforzarnos en vivir una vida de justicia. Esto ya aquí entra lo que es lo moral, mis amados. Una vida de justicia y de rectitud. Y si nosotros tomamos lo que no es nuestro, debemos tener una acción de misericordia y devolver lo que le pertenece a su dueño y no a nosotros. Y sabe que entra al escenario la bondad. Entra también la paz dentro de ti o de mí o dentro de la víctima, aunque muchas veces a la víctima lo que tenga en su corazón sean ganas de golpearnos, ¿verdad? Pero le devolviste lo que le pertenece a esa persona, o le devolví lo que le pertenece a esa persona. Pero dentro de esta acción justa de devolver pertenencia, la pertenencia que le pertenece a otra persona y que no es tuya, también deben ser acompañadas de esta acción unas palabras de perdón. Me equivoqué y quiero redimirme delante de ti, devolverte lo que te pertenece. Y tiene que haber una promesa, mis amados, no volver a hacerlo. Y las acciones nuestras en el futuro será de no volver a transgredir ese mandamiento. No robarás. No robar, mis amados. Hacer acciones justas. En este ejemplo, ¿se respondió a la iniquidad cometida? Sí. ¿Se devolvió la propiedad que le pertenece a su dueño original? Hubo un gesto de vergüenza, hubo un reconocimiento de una falla de las acciones de este transgresor, porque se transgredió una ley que se desconocía en el caso del victimario, porque tal vez es extranjero y no conoce las leyes de la Torá o las leyes del país donde fue. Y en mi travesía, mis amados, le doy un ejemplo. En mi travesía como policía en Puerto Rico, cuando yo tenía que intervenir con una persona que iba a exceso de velocidad, y por ejemplo la persona iba a 40 millas por hora en una zona de 25 millas por hora, esa persona me dijo un día, es que yo no sabía que era una zona de 25 millas por hora. Yo tenía que informarle, mis amados, que su ignorancia no la exime de su responsabilidad y que por ir por encima del límite de velocidad, lamentablemente debía responder por su negligencia, porque si su irresponsabilidad ocasionaba un accidente de tránsito, las consecuencias podrían ser mayores que una simple multa, como lo es ser ingresado o ingresada a prisión. Entonces podemos ver el versículo 18 que exige una ofrenda por la culpa de la transgresión. Podemos verla como un ejemplo de una multa por infracción de ley, pero en realidad es una ofrenda. Miremos lo que dice el versículo 18. Traerá entonces al sacerdote un carnero sin mácula del rebaño con tu valuación como ofrenda de culpa. Lo ven aquí como ofrenda de culpa.
el cual hará expiación respecto del pecado cometido por error, o sea que no lo sabía, no fue intencional, cometido por error, y de tal modo el pecador quedará perdonado. Que hoy no hay templo no quiere decir que nos libraremos de nuestros malos caminos, mis amados. Debemos ser responsables con nuestros actos equivocados y corregir lo que está mal, porque la ignorancia no nos exime de nuestra responsabilidad como seres humanos. Y yo cierro con esto. Si nosotros vamos de viaje a otro país que no es el nuestro y transgredimos una ley, mis amados, debemos responder ante las autoridades, y esas autoridades nos van a tratar como si fuéramos un natural de ese país, porque la ley es la misma para todo el que pise esa tierra donde habita una comunidad que no es la nuestra. Por eso debemos tener en cuenta que si vamos a viajar, debemos por lo menos conocer algunas de las leyes, mis amados, de ese país, como la del tránsito y la de los lugares donde usted se va a estar ¿verdad? Visitando o moviéndose en ese lugar. Porque, mis amados, si nosotros pecamos contra nuestro prójimo en un lugar extranjero, donde nosotros somos los extranjeros, estamos pecando en contra de Dios también. Y estamos pecando en contra de ese país. Estamos pecando en contra de nuestro prójimo. Mis amados, aun cuando no tuvimos la intención o no teníamos el conocimiento de las leyes del país en que visitamos, debemos ser responsables con nuestros actos, porque la ignorancia no nos va a eximir de nuestra responsabilidad, mis amados. Yo creo que hemos sido claros. Hemos visto cómo tal vez no hay un templo en Jerusalén, pero sí tomamos el principio de este mandamiento y lo pusimos en función, con el ejemplo de robar, corrigiendo nuestros malos actos en este ejemplo de robar, mis amados. Tomando lo que no es nuestro. Y es importante que no vuelva a cometer ese delito de robo. Lo que no es nuestro no nos pertenece. Y debemos ir delante del Eterno en arrepentimiento de nuestros malos caminos, para que el Eterno sea quien nos dirija en nuestra vida. Y si la víctima llamó a las autoridades, nuestro deber es asumir las consecuencias de nuestros malos actos y enfrentar las leyes. Y si es preciso, mis amados, y si la víctima no tiene interés del caso, quizás lo dejan libre, no hay situación legal, pero sí debemos responder por lo debido, porque le debemos algo a esa persona, mis amados, y no volver a cometer una injusticia grave como robar. Y en general, en todos nuestros actos, debemos ser responsables con nuestros actos en la vida, ya sean con nuestros semejantes y con el Eterno. Como creyentes en el Dios de Israel, no debemos, escuche bien, no debemos ser la vergüenza de nuestra comunidad, ni la vergüenza a los lugares donde nosotros somos extranjeros. En todo momento debemos mantener una vida en rectitud, teniendo justicia en nuestros actos, teniendo misericordia con aquel que es nuestro semejante, aun cuando no lo merezca, para que así la bondad salga a relucir, mis amados, y sea el testimonio de los que nos rodean, y podemos ser luz a las naciones y no la vergüenza, o ser parte del problema de una sociedad que hoy día vive en violencia por causa de la maldad del hombre. Así que tenemos tarea que hacer, mis amados,
Es hora de aprender, es hora de no hacernos los más que sabemos, sino unos buenos discípulos delante del Eterno. Hoy no les grité, hoy no alcé la voz, hoy estuve tranquilo. Pero mis amados, es importante que nosotros como hijos del Eterno seamos responsables con nuestros actos. Así que mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio y en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Compartan nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales. Estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Como siempre, yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shabbat Tov. Buena semana. Shalom.